Es un sistema que regula y regula de forma severa, pero regula a favor de unos intereses determinados. Al menos no según la retórica, sino según la realidad histórica de este sistema. Esto es lo que ha hecho y sigue haciendo. Otro ejemplo de esto, que también es obvio, pero para que se vea claro, tenemos este, diríamos, rescate que se está realizando a nivel, pues que sabemos que el nombre correcto sería estafa, pero pues se sigue llamando, ¿no? Eso, rescate de ciertos países, pues entre los cuales España. Bueno, pues este rescate, a través del cual el Banco Central Europeo va a dar dinero o ha dado dinero al Estado español, al Gobierno, esto, como sabéis, no se produce de forma directa. No es el Banco Central Europeo el que presta directamente al Gobierno español, sino que, entre medio, existe una entidad o unas entidades bancarias intermediarias. Y como también sabréis la mayoría, pues hay una diferencia entre el momento en que el Banco Central Europeo presta el dinero a la entidad bancaria intermediaria y el momento en que la entidad bancaria intermediaria lo presta al Gobierno del Estado español. Y la diferencia es que, en el primer caso, cuando va de Banco Central a entidad bancaria intermediaria, el interés es del 1%. En el segundo caso, cuando va de la entidad bancaria intermediaria al Estado que necesite ese dinero, el interés es del 7%. ¿Esto se ha decidido solo o hay alguien que lo decide esto? Esta es la conciencia de este primer punto, esta toma de conciencia que la falacia de la libertad y del lenguaje sobre la libertad no solamente se coopta en los casos obvios de patentes, por ejemplo, donde tú pues, lo que haces es establecer unos monopolios que en la práctica bloquean toda competencia, sino en esa connivencia entre poder económico, poder político y detrás poder militar, porque ese poder ha estado siempre unido, lo está en este momento. Y el ejemplo que también os quería dar, ya lo ha explicado Vittorio, pero también lo conozco de cerca, el ejemplo de la India, puesto que lo que ocurrió, que él nos ha contado con la forzar el país soberano de la India a derogar una ley que era del año 72, que la tenía en vigencia, y que es esa ley que nos ha comentado Vittorio, a través de la cual, cuando en la India hubiera una emergencia sanitaria, la India podía producir versión genérica de medicamentos que estaban protegidos por patentes en los países ricos, con lo cual no se merma el beneficio de estas entidades, de estas farmacéuticas, porque es un beneficio, ya hemos dicho, astronómico, y en cambio se salva la vida de muchas personas. Esta industria de genéricos de la India, en el momento en que se derogó esta ley, ocupaba o daba trabajo a más de 500.000 de personas, por la producción, luego por la distribución. Pues bien, cuando eso se hizo a través de un organismo que también Vittorio ha citado, que se llama la OMC, la Organización Mundial del Comercio. Pero es que es importante saber cuándo se constituye esta Organización Mundial del Comercio. Y se constituye en el año 94. Esto es después de la caída del muro de Berlín. Entonces, ¿cómo estamos en un sistema capitalista neoliberal salvaje que se precia de hablar de la libertad y del libre mercado? ¿Y para qué hemos hecho la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué regula esa organización? ¿Que no vamos a dejar que el comercio se regule solo? Eso no se hizo en el bloque soviético, eso no se hizo antes de la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín cae en el 89 y en el 94 se consolida esta organización a partir de otras existentes, pero se consolida la OMC en el 94. Y una de las primeras decisiones que toma es ir al gobierno de la India y presionar a este país, evidentemente con la alianza con el poder político y el poder militar detrás, presionar a este país para que derogue una ley que soberanamente había pasado y que beneficia a sus ciudadanos. Por tanto, esto es un primer punto de la crítica ética al capitalismo. Hay una connivencia, lo mismo, cuando hemos hablado de la gripe A, ¿cómo es que la Organización Mundial de la Salud hizo eso, de declarar una pandemia cambiando la definición y con todas las consecuencias que hemos visto? Bueno, pues porque la Organización Mundial de la Salud, que debería ser un organismo independiente, resulta que, bueno, tiene problemas de liquidez y de dinero. Y en el año 47, cuando se fundó, estaba pensada para que se financiara con el dinero que aporta libremente cada país que forma parte de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Pero desde el año 47 a la actualidad, sobre todo en los últimos 30 años, la aportación económica de los países miembros ha ido reduciéndose, porque estos países han entrado también en problemas económicos, y han aparecido unos agentes nuevos que son grandes compañías o fundaciones, pero que detrás tienen grandes compañías, y estoy pensando con la Fundación Bill y Melinda Gates, por ejemplo, y en este momento entre la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Coca-Cola y la Nestlé financian más del 50% de la OMS.
Eso es la realidad. Entonces, con ese financiamiento tenemos otra vez la connivencia de poder económico con poder político, en este caso la agencia internacional que debe velar por la salud de toda la población mundial, que eso es la OMS, ¿no? Entonces empezamos a entender, cuando vemos esas connivencias, cómo puede ser que ocurran. No solamente lo que ocurrió con la gripe A, que ya hemos hablado, sino lo que está ocurriendo hoy en día con la vacuna del papiloma. Yo no tengo hoy pues, ni el tiempo ni el espacio es el adecuado para dar la charla sobre esto, pero si a alguien le interesa, sí tengo un vídeo también colgado en internet explicando durante una hora lo que ocurre con la vacuna del papiloma, que la de la gripe A ya no la tenemos, ¿no? Tenemos la de la gripe estacional, que también tiene sus problemas, pero esa no. Pero tenemos esta vacuna del papiloma humano que se está comercializando como si conociéramos ya su eficacia para prevenir el cáncer, y eso es desconocido en este momento, y como si conociéramos también su perfil de seguridad y fuera segura. Y esta vacuna tiene problemas que superan los de todas las otras vacunas juntas. Entonces, esto es algo que otra vez vuelve a ser un problema de informar adecuadamente y de abusar esta noción de libertad. Se dice, no, no es una vacuna obligatoria, ¿no? Aunque se recomiende en el calendario vacunacional, es una vacuna que cada padre y madre, en este caso, pueden escoger si su hija debe ponérsela o no. Otra vez se invoca la libertad, pero en un contexto falaz. Si tú le dices a alguien, esta vacuna es excelente y no tiene efectos secundarios, usted es libre, ¿la quiere o no para su hija? Pues ¿qué va a contestar? Que le pongan 2 dosis, ¿no? Por si acaso. Pues esa libertad contextualizada, esa importancia o esa hipocresía o esa falacia de apelar a la libertad cuando no se dan las condiciones para su ejercicio, con la connivencia entre poder económico y poder político y con la consecuencia de que se filtra o se pasa una información que no es correcta a la población. Esta era la primera crítica. La segunda crítica al capitalismo, crítica ética. Bueno, esta también no liga con lo que Cristian al principio ha hablado, porque es la crítica a ese marco del máximo beneficio económico. Ahí el capitalismo nos dice la mejor manera de organizarnos o de estimular la productividad y estimular el trabajo y organizar esto es con un marco que diga que tú te va a incentivar el interés por obtener el máximo beneficio económico. Entonces, desde un punto de vista antropológico, uno puede pensar, bueno, yo pienso, ¿eso es a mí personalmente lo que me estimula más? Obtener el máximo beneficio económico. Yo creo que si no llegáramos a fin de mes, como no llegamos desde hace un par de años en el monasterio, que nos cuesta llegar a fin de mes, es obvio que sí, que motiva ganar dinero, porque en este momento pues eso es una condición para poder cubrir las necesidades básicas. Pero una cosa es cubrir las necesidades básicas y otra es esa acumulación de dinero con ese término máximo. Eso es realmente lo que la mayoría de personas nos motiva más, o quizás está bien ser empresario pensando, pues mira, hay unas escaleras que yo un día me doy cuenta que podrían mejorar y la gente subiría y bajaría pues con más facilidad, por ejemplo. Pues a mí me puede motivar como empresaria o como inventora en este caso el hacer un producto que bueno, ayude a la colectividad y en este caso pues ayude a ese tránsito pues más seguro, por ejemplo. La aberración actual de ese máximo beneficio es tal que también muchos de vosotros o todos sabréis esa noción de obsolescencia programada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hace 50 años resulta que las cosas duraban más y ahora duran menos. Que es que los ingenieros se han vuelto torpes, ¿no? Cada vez diseñan peor las cosas para que bueno, porque se rompen antes. No es que los ingenieros se hayan vuelto torpes, sino que los ingenieros industriales se les pide que diseñen mal. Se les pide que si sacan un producto que tenga una duración de 50 años, pues vuelvan a rediseñar el proyecto para que la tenga de 3 o 4, para que luego se pueda volver a vender. Y así se producen estas montañas de desechos, por ejemplo, el tema de computación, tú puedes tener perfectamente una ciencia o una industria de la informática que se renueve constantemente. A mí me gusta esta noción de renovación y de avance tecnológico, pero ¿por qué necesitas tirar el plástico entero de la computadora? ¿Por qué no montan un tipo de chip que tú, pues cuando necesites, sacas y pones otro? O, bueno, te bajas todo el programario y si es necesario cambiar el hardware, pues igual, pones la pastillita y la sacas. ¿Por qué tienes que cambiar todo el plástico que podría durar pues, más años de los que tú seguramente vas a durar? Pues se tiene que cambiar todo el plástico porque así nos hemos creído que este segundo punto de la crítica ética al capitalismo, que tengamos
el máximo beneficio económico como incentivo, pues es lo mejor que podemos hacer. Pues la crítica esta que estoy haciendo dice eso no es lo mejor, eso crea unos problemas, primero, de base antropológica, que incentiva una de las características peores de la persona, que es esa avidez o esa avaricia que todos podemos tener, pero no es necesario que nos animen a ejercerla, ¿no? Entonces, eso es por una parte, pero por otra, además, es que resulta contraproducente desde el punto de vista de la innovación tecnológica misma. ¿Por qué? Porque está poniendo un freno a lo que deberíamos. Luego está, quizá algunos sabéis eso de la bombilla esa de Estados Unidos, que hace 100 años que va, ¿no? Pues ¿cómo no tenemos todos esa bombilla? Pues para... Ese es el sentido de la obsolescencia. Pero hay algo más aquí, porque un amigo economista, que es de hecho el decano de la Facultad de Económicas de Valladolid, cuando me oyó contar esto del máximo beneficio, me dijo: Teresa, estás pasada de moda con esto, te tienes que poner al día, porque hoy en día en economía no se habla del máximo beneficio económico. ¿Por qué? Porque ¿cómo se define el máximo beneficio económico? Tú, como dices a tus accionistas, estamos pensando en una gran empresa que tiene sus accionistas y que a fin de año les tiene que rendir cuentas, ¿no? ¿Cómo le dicen el gerente a los accionistas que sí, que ha cumplido con el máximo beneficio? ¿Qué es el máximo beneficio? ¿En relación a qué? ¿No? ¿Cómo se define eso? Entonces, la noción que se utiliza hoy en día en economía no es el máximo beneficio económico, sino algo que se llama el coste de oportunidad. ¿Y qué es el coste de oportunidad? Bueno, pues es la siguiente noción, que a ti, tus accionistas, te pueden exigir que les des por sus acciones, que les retornes por sus acciones, la misma cantidad que recibirían, que ganarían, si tu empresa estuviera en el lugar del mundo que tiene menos derechos laborales. Eso es como se define hoy en día. Por ejemplo, si Vietnam pues es uno de estos lugares, pues si tu empresa, que a lo mejor vende aquí en Tenerife, le interesa pues que esté aquí, pero a lo mejor tenerla aquí en Tenerife pues cuesta un dinero, porque la gente que trabaja aquí tiene sus derechos, cada vez menos, pero no como en España, pero aún no comparables a los de según qué países. Si tú trasladaras la empresa al Vietnam o a otro país, reducirías los costes, pero luego tendrías que transportar, ¿no? Si tu negocio está aquí. Por tanto, eso es el cálculo. Y esos cálculos, esto no es una cosa teórica, esto es como se hace hoy en día. Por tanto, se crea un estímulo perverso con esto del máximo beneficio. Así como he dicho, se estimula la avaricia, ¿no? Una de las características negativas de las personas, pensando que ese es el marco bueno para estimular la productividad y el trabajo, pero además, a nivel de empresas y a nivel social, se estimula una espiral perversa a la baja en derechos laborales. ¿Por qué? Pues esa es la manera como hoy en día tienen que dar cuenta los gerentes ante sus accionistas. Esto es el segundo punto. Y entonces ya el tercer punto sería